Nuevas voces sobre la guerra, Malvinas en el cine de los años recientes es un ciclo de 4 encuentros con cineastas y panelistas invitados en donde vamos a conversar sobre las nuevas miradas que nos ofrece el cine sobre Malvinas de estos últimos años. Las películas del ciclo fueron dirigidas por una nueva generación de cineastas que en su mayoría eran adolescentes o muy chicos cuando ocurrió la guerra del 82. Estas películas presentan nuevas historias y voces sobre los hechos y nos permiten pensar en un relato más colectivo sobre la guerra. Además, son películas que recuperan el pasado, pero siempre pensando en el presente. Entre las historias aparecen las mujeres y el conflicto armado, los familiares de excombatientes, los habitantes de las islas e incluso veteranos ingleses y argentinos que reconstruyen juntos sus memorias de la guerra. Cada semana del mes de abril va a estar dedicada a una película distinta y los invitamos a participar en este ciclo en consonancia con los 40 años de la Guerra de Malvinas. La noticia de la maestría 2022, por suerte, presencial, con todos los virus dando vueltas, unas por todas, así que estamos muy contentos con Mónica de recibirlos. Bueno, muy breve, ¿no? Sí. Este es un ciclo que armó completamente Luciana Canizani, la compañera de la maestría. Ella va a explicar bien, bueno, quiénes han participado en toda la organización. Así que es genial para nosotros que ella, que tiene una investigación sobre Malvinas, pueda ponerla en práctica con esta serie de proyecciones, y en este caso además con la presencia de los directores, de Ana Fraile, de Lucas Escabino, que tuvieron la amabilidad de venir acá para escuchar después nuestros comentarios y discutirlo con nosotros. Así que bueno. Y compartir la película que es muy nueva todavía. Sí, realmente muchas gracias. Es importante para nosotros tenernos acá. Así que bueno. Luciana. Bueno, gracias por la introducción, Gonzalo. Gracias a Mónica también. Este ciclo lo pensamos de la maestría como un espacio para, justamente en conmemoración con los 40 años de la guerra, pensar películas de los últimos años que propusieran nuevas miradas, ¿no?, sobre el tema Malvinas. Entonces, bueno, este es el primer encuentro del ciclo que vamos a pasar con las noches Malvinas, dirigida por ellos, en el año 2020, no recuerdo que se estrenó. La idea sería pasarla anterior, ¿no? Al límite del 2020. Claro. Y aparte en pandemia, justo hablábamos con ellos que no la pudieron recibir en muchos lados con público, entonces también está bueno el espacio de intercambio con ellos para después seguir charlando de la peli que vamos a hacer con la proyección. También invitarlos que cuando termine la película y la charla con ellos, va a haber un brindis, también como bienvenida de la maestría, porque nos parecía muy lindo armar algo con gente nuevamente después de 2 años de pandemia, donde no pudo haber eventos presenciales, así que bueno, muchas gracias por estar acá. También no quería dejar de agradecer, bueno, a la maestría, Literatura América Latina, a la revista Transas, que es la revista de la maestría donde colaboran muchos compañeros que también le dieron mucha difusión al ciclo, a Adriana Petra, el Centro de Estudios Latinoamericanos, la Escuela de Humanidades, de la USAM, bueno, Gastón está acá con nosotros registrando el evento, a Vicky también, a Victoria Solís, que estuvo también ahí organizando un montón y ayudando con la difusión del ciclo, a Lich de la USAM, Lectura Mundi, que también auspicia el encuentro, a Alejandra Raca, bueno, y a las chicas de audiovisual, un montón de gente que ayudó y se unía al ciclo, que la verdad que está buenísimo. Contarles que también, bueno, esta es la primera encuentro presencial, el resto van a ser 3 encuentros virtuales. El programa, no sé si lo quieren, después sí podemos pasar con otras películas, donde, bueno, las películas, si bien están en internet, la idea es charlar con los cineastas de las pelis y con panelistas invitados, que son en general gente que está en Argentina o fuera del país, en Estados Unidos, Inglaterra, investigando el tema Malvinas. Y bueno, y algo particular es que las películas del ciclo son películas hechas como, bueno, por una nueva generación de jóvenes cineastas, ¿no?, que su mayoría nacieron en los 70, 80, y entendemos que ofrecen una nueva mirada sobre el conflicto Malvinas, ¿no?, donde películas previas al tema tenían en primer lugar la mirada de los excombatientes. Y en cambio estas películas ofrecen, bueno, aparecen otras miradas, ¿no? Aparecen las voces de los familiares, como es el caso de Las noches Malvinas,
los hermanos, ¿no? El padre, se enfrentaron, se realizaron, en el caso como de la película de la Ciudad de la Plata, para estar en contacto con los soldados durante el conflicto bélico. Aparecen las voces de mujeres, como la película que está también en el ciclo, nosotras también estuvimos en peso, que son la historia de las veteranas mujeres de guerra malvinas que fueron silenciadas. Aparecen las voces de los isleños también, que también es algo que aparece muchas veces en las películas. O incluso de excombatientes que tienen una postura, una lectura muy crítica sobre el tema, como pasa en el Reformarse de las Islas, o incluso el caso de películas donde hay veteranos argentinos e ingleses, como la película de Olarias, Teatro de Guerra, que reconstruyen juntos, ¿no? Los ingleses y los argentinos, sus memorias del 82 en un mismo espacio, en una misma puesta en escena. Así que bueno, les invitamos también a que se sumen a participar en los encuentros, en los ciclos, que también lo vamos a pasar por el canal de la maestría, pero la idea es que puedan también participar y estar en los debates. Así que bueno, no sé si me olvidó algo. No, yo creo que lo único que ustedes se dan cuenta que ese es el tema de tesis de Luciana y que es la pasión de Luciana. Y además creo que esto es un poquito lo que nos trae, creo que es muy claro, Luciana, que es un recambio de generación, es un recambio de mirada, que es pensar los 30 años, pero pensarlos de una generación que nació mucho después. O que en el caso de los cineastas, algunos eran chiquitos. Entonces, y bueno, y abril que va a ser el primero de muchos encuentros en Bolivia. Claro, y también una cosa que me olvidé mencionar, que no es menor, que bueno, hay cada vez más directoras mujeres, como Ana, como Lola Arias, que están haciendo películas de Malvinas, que escriben guiones sobre Malvinas, que investigan el tema de Malvinas. Entonces eso también da cuenta de, bueno, otras lecturas, ¿no? Otras miradas, otras formas de abordar el conflicto, y me parece que habla de una sensibilidad distinta con respecto al tema, otra posibilidad de ver, abordar, de leer el tema de Malvinas. Así que bueno, les dejo que vean la película y después charlamos, y bueno, muchas gracias a ustedes por estar acá. ¿Cómo surgió, ¿no? El proyecto de la película y de dónde vino el interés para investigar y abordar un documental sobre el tema de Malvinas? Bueno, muchas gracias por la invitación. Además de la introducción, esta, para que sepan, al menos mía, es mi segunda vez de compartir con personas presencialmente la película, pese a que hace como 2 años ya que le estamos mostrando, y siempre es más emocionante como este espacio. Y la película la empezamos a hacer en el 2011, también por eso, son un montón de años que estamos trabajando con los documentales. Y en 2011, más o menos, cuando el Canal Encuentro iba a festejar o celebrar los 30 años de la Guerra de Malvinas, abrieron una licitación para hacer una serie de televisión, y en los pliegos en general uno tiene que elegir un demo, y entre las cosas que había para elegir estaba Dalmiro, el papá de Fabián, como uno de los personajes a los que nosotros nos podíamos acercar para hacer la propuesta de serie. Entonces, la primera vez que lo conocimos fue por contactos cercanos nuestros, que tuvimos la posibilidad de conocerlo. Él era, en ese momento, trabajaba como psicoanalista, entonces fuimos a su consultorio y más o menos duraban 45 minutos, siempre duraba lo mismo las reuniones. Siempre, cada vez que lo veíamos era como una sesión de terapia. Pero después de la primera vez que lo conocimos, los dos nos fuimos con una sensación de que iba mucho más allá de la serie. En ese momento fue una desgracia porque trabajamos bastante en esa licitación y perdimos, pero por otro lado yo pienso que mirándolo ahora fue como un buen saldo, porque si no capaz que no hubiésemos seguido avanzando con esta historia. Y además se cruzaban muchas cosas porque era La Plata también, yo estudié en La Plata antes de ir a Cuba, entonces esa ciudad también nos tenía como algo particular que atraía.
Y solamente conocimos a Dalmiro durante un año. Después conocimos a Elena, a la mamá, otro año más. Y como 3 años después conocimos a Fabián, más o menos, 2013. Y después, en el 2018, conocimos a Elena y a Javier. Entonces fue durante un periodo muy largo y la película fue, si bien más o menos nos imaginábamos una forma, se fue como profundizando esa forma, a medida que íbamos conociendo a los 5 protagonistas, ¿no? de la historia. Que aparte íbamos conociendo 2 libros, progresivamente fuimos conociendo lo que ellos habían escrito sobre Malvinas. En principio el libro de Dalmiro, llamado Otro Frente de Guerra, y después el libro de Fabián, Crónica de un Soldado, que el propio Dalmiro nos presentó. Nos dijo, yo escribí un libro sí, pero mi hijo escribió otro, y nos presentó ese libro y lo leímos, y a esa altura ya teníamos unas ganas terribles de conocer a Fabián. Pero no podíamos. Pero no podíamos estar internados. Entonces teníamos que, le mandábamos mensajes a través de Dalmiro. Cartas. Cartas por correo. Cartas así, manuscritas, así como las citas. Claro. Y como dice Ana, a los 2 años, 3 años, no sé, nos pudimos encontrar con él y grabamos lo que es el final de la película, que es esa escena en su casa, en La Plata, que fue una mañana, que fue lo único que grabamos realmente de intimidad con él. Después grabamos un par de cosas más, pero él llevándonos a un lugar por ahí por La Plata, porque después no utilizamos ese material, pero lo único que teníamos de material era eso que habíamos grabado con Fabián una mañana. Sí, y a mí no le gustaba mucho exponerse ni estar con aparatos, nada que sea electrónico o eléctrico, entonces no, ese día fue el único que pudimos y después tardaba un montón en recuperarse después de ese momento que filmamos esa mañana. Que lo apuntemos con la cámara, había toda una situación que era muy delicada. No usaba computadora. Todavía no usa, todo lo escribe a mano, así en ese papel, pues otra persona lo tipea y después lo lanza a la vida. Entonces, todo, tampoco tomaba agua de la canilla, usaba agua de lluvia, es una persona muy particular. Y la mamá y el papá de Fabián fueron muy cuidadosos en cómo nosotros nos acercábamos a Fabián en particular. Por eso primero habilitaron la dirección postal. Bueno, en realidad primero le preguntaron si podíamos escribir una carta, después nos habilitaron esa dirección y así fue todo como muy lento y nosotros creo que tuvimos la oportunidad de tener los recursos para soportar esa lentitud. Mientras tanto íbamos haciendo otras cosas y cada uno tenía como laboralmente íbamos haciendo, de hecho hicimos otra película en el medio, mientras que sucedía todo eso. Y aparte íbamos estimulando el vínculo porque ellos hacían actividades, Elena y Dalmiro, el propio Fabián a veces participaba, entonces sí íbamos, o iba yo, o iba Anita, o íbamos los dos. Y así tuvimos un montón de años. Nos llamaba por teléfono, Fabián no me llamaba más a mí por teléfono. De repente llamaba y hablábamos un ratito. Y hasta ahora hace eso. Pero cada vez que nos hablamos con la familia pudimos como entender una capa más de la historia y profundizar también. ¿Vio la película? Ellos vieron la película la primera vez en casa, fue, ¿no? En la casa de Dalmiro. No, fueron en casa. Un corte antes de la casa de Dalmiro. Que fueron a mi casa, estaban en el sillón. No, esa no la había visto Dalmiro. La vieron como en etapas. Estaba Dolores. La vieron en un grupo y después la vieron con el papá. Y fue todo un shock también. Fue estremecedor para todos. Es fuerte también que los protagonistas siempre cuando se ven en pantalla, cuando pasó con la película anterior inclusive, como no se reconocen, ¿viste? Quieren cortar pedazos. Quieren sacar cosas, y hay que convencerlos, no, eso está bueno. Ya saben que justamente lo más interesante. El hermano fue el que menos se gustó a sí mismo mirándose.
Fabián lloraba un montón, desconsoladamente. Ese día en casa estábamos ocupados. Yo estuve ese día y vos estuviste en la casa de Fabián estaba protegido con sus amigos y su hija y el hermano, o con la mamá y el papá, bueno, pero vos le vas a contar eso. Pero en mi casa estaban como todos amontonados en un sillón mirando. Y lloraba desconsoladamente, al punto que yo no sabía si apagar la película o no, porque era como un poco mucho. Y a Javier no le gustó que pusiéramos que él quería que se muriera, digamos, había varios momentos en los que a él le parecía que no. Pero bueno, Javier también es psiquiatra y es médico, y la hermana también es médica, entonces todos tenían como un nivel de análisis de la patología importante y pensaban mucho. Por suerte estaba Dolores también, que es la directora de teatro, y ella un poco como que ponía unos paños en remojo a todo. Y después de un tiempo no nos hablaron casi después de ver la película, hubo como unos silencios, como también se enojaron porque no hacíamos la película suficientemente rápido. En un momento, pero antes de... Entre el viaje a Malvinas, que fue una de las últimas cosas que registramos, y el corte final pasaron un año y pico. Sí, y ahí se ofuscaron también, porque no estábamos terminando, les explicábamos que era el año 2018, 2019, que la situación, incluso un año antes de ir a Malvinas, pensaban que habíamos abandonado el proyecto. Y eso es algo que pasa con familiares y con protagonistas de dramas así, porque uno, bueno, irrumpe en la vida, funciona como una suerte de nexo, catarsis y hasta de reparación, y después están esperando la película que se haga y no siempre hay la posibilidad de hacerla rápido, no por razones económicas, sino porque nosotros necesitamos mucho tiempo para procesar qué contar, porque no sabíamos cómo contarlo. Sí, teníamos ideas de dispositivos narrativos claros, quizás desde bien temprano del proyecto, como utilizar el teatro, en principio en psicodrama y después miró a teatro espontáneo, de usar los testimonios de Elena y de Dalmiro, que fue lo primero que registramos, y de utilizar fragmentos del texto de Fabián con imágenes de las siglas. Eso era lo que teníamos como premisa en la cabeza ya desde 2011-2012. Pero no había una forma y nos llevó todo ese proceso. Quería justamente preguntarle a eso. No, preguntarle después no era como un comentario y una pregunta al mismo tiempo. Pensaba como todo esto que decís de las diferentes reacciones y emociones de la familia frente a la película y cómo la película tiene que ver también con un proceso de catarsis de la familia. Y pensaba que un poco también fue como incorporarlos a ustedes dentro de la familia, porque uno con la familia se enoja, llora, se pone ansioso, todo eso. Y quería preguntarle si justamente la decisión de que apareciera al final Fabián tuvo que ver con que a lo largo del proceso de producción de la película, ustedes también recién pudieron verlo al final a él, porque pensaba, bueno, varias asociaciones, por ejemplo, cuando la madre dice que no sabían si estaban vivos, si estaban muertos, bueno, como que Lolita Cortinas aparece en la mente preguntando también por sus hijos que no sabían, vivos, muertos, etc. Y hay algo como con el aparecer, y que Fabián aparece como al final de la película, y al mismo tiempo ustedes contaban que a él recién lo pudieron ver al final, después de ir conociendo a los diferentes integrantes. Entonces la pregunta es esa, si él aparece al final también porque tuvo que ver con el proceso en el que ustedes estaban en contacto o no. No, en realidad son decisiones que tomamos a estructurar la película y para instalarte a vos también en función de mantener el interés sobre si está vivo o muerto. Hay un montón de marcas que dicen que está vivo porque ha hecho el texto y yo, pero cuando entras en la película salís de esa racionalidad y entras en un viaje emocional y finalmente también hay algo que éramos muy conscientes, era que no teníamos material como para sostener la presencia de Fabián durante toda la película.
Es más una cuestión de cuidado. Digamos, el material de Fabián es esto que ven, y en más de eso, Fabián no es que estaba a 10 puntos. Exponerlo desde un inicio era primero victimizarlo de una manera que no queríamos y exponerlo en una situación de mucha vulnerabilidad que tampoco queríamos. Estaba muy presente la no revictimización en la narración de quién era Fabián, porque él desde un inicio había dicho eso que dice. Y el juego ese de esperar hacia el final también es para posicionar a quien está viendo y entender desde el lugar desde donde nosotros queríamos mostrar también esta historia, que es desde la familia y el grupo de padres, que sin contar mucho del grupo de padres, se logra a través de los relatos de la mamá y del papá poder dar cuenta de esa red que lo sostuvo. Entonces yo creo que también es un tiempo para quien está mirando para poder entender y transitar ese periodo y con esa sensación de no saber. Si lo mostrábamos desde el inicio, era medio inevitable caer como encasillarnos nosotros solos en el punto de vista de Fabián, porque es tan imponente su posición que bueno, no íbamos a llegar a construir a las otras personas y tampoco teníamos tanto de Dalmiro y Elena, y en el medio de estos años Dalmiro había tenido un infarto, Elena se había enfermado también, ya no podíamos volver a verlos. Entonces me parece que hay algunas situaciones que propiciaron poder armar este tipo de estructura. Y lo de la sorpresa para mí de verlo a Fabián vivo creo que es muy satisfactorio. Entonces eso también... Y también instalarte a vos en el punto de vista de alguien que se queda en el continente y espera la llegada de los chicos y finalmente descubre eso. Sí, sentí mucho alivio. Para mí hay un poco interesante que hablan ustedes de la estructura de la película y es, bueno, ¿no? Poner que aparezcan los fragmentos de la crónica de Fabián, ¿no? En el marco de la película. Entonces quería pensar, porque de hecho los paisajes de las islas, sumado a la voz en off de Rafael Spregelwood y el relato que tiene una escritura muy poética, muy bella, bueno, da otra imagen, ¿no? de lo que es el paisaje. Entonces quería preguntarles cómo habían pensado esa relación entre palabra e imagen, si se resignifica esa palabra con las imágenes de las islas. Y después también les quería preguntar por el tema de, bueno, en general la mayor parte de los documentales de Malvinas, quien emprende el viaje de regreso a las islas es el excombatiente, ¿no? Acá el viaje lo hace el hermano, en búsqueda de lo que leyó en las crónicas, ¿no? Y quería preguntarles cómo fue esa experiencia de rodar las islas, esa experiencia del familiar yendo tras ella de su hermano mayor. Sí, hay como varias aristas en la pregunta que vos hacés, pero por un lado el libro de Fabián se planteó desde un inicio, que fue lo primero que leímos y medio que panzurramos, sobre la visión de alguien de 18 y 19 años y esa naturaleza. Y nosotros en ese momento estábamos haciendo muchos documentales de naturaleza, además, de aves migratorias, habíamos conocido a una gente que trabajaba poniendo cámaras a pájaros y a aves marinas y que trabajaba con galeses. Eso por un lado, entonces como que había para mí también un entorno nuestro que nos aproximaba a la naturaleza y a esa visión que tenía o que tiene Fabián, que creo que nosotros acordamos sin charlarlo mucho, pero que nos impactó sobre el valor de la vida, por sobre todas las cosas, pero que la vida incluye también el planeta en el que vivimos, no solamente las personas. Eso por un lado. Por otro, también había, desde mi lugar, yo viajaba un montón a Inglaterra, al Reino Unido, y había muchas veces habíamos hablado sobre Malvinas con gente que conocía, y había una narrativa sobre cuando empezó la guerra, las imágenes que los ingleses mostraban, que
los medios de comunicación mostraban de Inglaterra, de las Islas Malvinas, eran llamativamente parecidas a las islas del norte de Escocia, porque son muy parecidas. Y que jugaban mucho con eso. Entonces, cuando decían que los argentinos habían invadido las islas y te mostraban las islas, parecía que los argentinos se habían ido al norte de Escocia a invadir el territorio británico. Entonces, ese libro y esas imágenes también jugaban mucho, al menos en mi cabeza, y creo que lo fuimos hablando, pero lentamente, porque íbamos seleccionando pedazos, Sí, y estaba ese sueño de, che, cuando vayamos a Malvinas hay que filmar esto que él vio, porque lo escribe tan específico sobre el cangrejo que camina bajo el agua que decíamos, seguro que si te sentás ahí te quedas mirando y ves el cangrejo. Y había como eso de, en algún momento vamos a ir a Malvinas y vamos a filmar eso. Y íbamos a hacerlo nosotros dos nada más. Íbamos a ir con el libro, viajábamos y íbamos. Con esto de que yo viajo mucho a Inglaterra, que mi familia vivía allá también, nunca se nos planteó la posibilidad de que no íbamos a poder viajar. Era bueno, pedimos permiso, pagamos el pasaje, vamos, filmamos, volvemos. Y tampoco nos interesa a nadie de ahí ni ir a filmar nada que no sea lo que está en el libro. Lo que necesitábamos sí era que nos dijera bien dónde era cada lugar. Pero en el medio filmamos, lo conocimos a Javier, al hermano. Y Fabián en algún momento nos había dicho, si yo alguna vez vuelvo a Malvinas, quiero ir con ustedes. Eso lo había dicho en una de estas reuniones que tuvimos, como, no sé, para mí fue más una expresión de deseo porque es imposible que Fabián se suba a un avión y vaya a ninguna parte. Pero en un momento dijo, bueno, si alguna vez voy con ustedes, si no, no voy, solo no voy a ir. Entonces, debe haber sentido bastante cuidado al hablar de Malvinas con nosotros. Y cuando conocimos a Javier, ahí nunca hablamos de ir a Malvinas. Él sabía que nosotros dos nos íbamos a Malvinas, pero eso era lo único que sabía. Y después del teatro espontáneo, que fueron 2 días de mucha intensidad de trabajo, se acercó y dijo, si quieren, puedo ir a Malvinas con ustedes. Se ve que el trabajo del teatro espontáneo y todas esas sesiones de terapia que había tenido, más un año de estar hablando con nosotros de todo esto, se atrevió a decir y nosotros dos dijimos, bueno, que venga, porque ¿por qué no? Pero no fue algo como muy pensado, sin embargo, cuando él lo propuso, rápidamente lo incorporamos. Yo no viajé, y viajó Javier junto con Lucas y el camarógrafo, que además me parece que fue una buena decisión porque eran 3 varones y podían ir como más en madeja a un viaje. Y bueno, y el viaje ya lo cuenta Lucas, porque yo no lo hice, pero todos los preparativos y todo fue muy fluido además. Sí, tenemos un plan de rodaje muy acotado a lo descriptivo del libro, que una cosa que a mí me había sensibilizado mucho del libro, para que incluso cuando lo releo me sigue pasando lo mismo, que es esa observación casi biológica que hace del espacio y a la vez desde un lugar como un observador con cierta distancia y que está a la espera, ¿no? De hecho, él mostró el combate. Él estaba ahí en el correo y sus labores y sus acciones eran dentro del correo. En principio tuvo como un deambular por lugares cercanos a Puerto Argentino, que es ahí a un radio de unos 5 o 10 kilómetros, pero después recarga en el correo y después su vida pasa a ser trabajar en estafeta postal, recibir y enviar cartas, y con todo el imaginario de la aproximación de la tropa inglesa y del peligro que se va aproximando al lugar en donde él está, y los bombardeos y los cañonazos que cada vez se escuchan más cerca sobre el lugar donde él vive, que es ahí mismo incluso en el correo. Entonces toda esa situación, casi como un poblador más del pueblo argentino, más que como un soldado, era como un punto de vista distinto a lo que yo había leído de Malvinas, generalmente crónicas de soldados en batalla. Entonces armamos todo un plan de rodaje circunscrito a ese entorno. Es más, estando ya en Malvinas, fuimos a filmar a Darwin y filmamos el cementerio de Darwin y dijimos, bueno, este material no se puede usar porque rompemos el punto de vista.
está buenísimo material en sí, pero no lo vamos a usar. Al menos para esta película. Sí, pero fuimos a Darwin porque nos pidió Fabián. Sí, Dijo, sí, vayan a Darwin y filmen en Darwin. Vamos a Darwin, eso todo, Pero mamá, mirá. Entonces, la figura de Javier incorporada al viaje, como bien explicó Anita, para mí era también un cambio de planes sobre el momento, porque cuando viajamos al poco tiempo que hicimos el psicodrama. al mes. Al mes. Entonces incorporar, después de tantos años de planificar años, incorporar ahora un fulano que venía a sentir cosas en el viaje conmigo, entonces yo miraba el entorno, pero no tenía que mirar al tipo, porque lo tenía que filmar, no podía no registrar lo que le pasaba, porque era un personaje que iba ganando espacio dentro de la película por sí solo y por metido. Entonces, eso era interesante también, era buenísimo no perdérselo. Y entonces el plan se amplió, entonces pasó a ser registrar el entorno, pero después tener encuentros, charlas con él, ponerle el micrófono desde que nos juntábamos a las 6 de la mañana hasta que se iba a dormir al 10 de la noche prendido todo el tiempo. Yo hacía sonido, no teníamos plata para pagar sonidista, entonces hacía sonido. Y llevarlo por lugares y hablar con él y reflexionar, mientras le decía a Fernando, que era nuestro DF, hace postales bellísimas de Malvinas de este lugar, de este lugar, de este lugar, estos detalles, que eso lo teníamos sí hablado con ella y detallado, que era nuestro plan original, también, sí. y con Fernando la película. Entonces se volvió como algo para mí un poquito más tenso de registrar, no fue algo muy disfrutable. Y aparte fue como mi carga de argentino niño en la guerra que estaba aterrizando en una base militar inglesa y que todo te trata con esa distancia y que te sentís observado todo el tiempo y estás caminando por Monte London y de repente aparece un helicóptero y se para arriba tuyo y se queda ahí un ratito y después se va. O si no, prácticas militares de aviones de combate que pasan por arriba del pueblo. Esas cosas, viste, tenés imágenes de los archivos de Canal 7, las tenés muy presentes que te impactan. Lugares que te dicen, ahí no te metas porque es un anti-argentino. No vayas a tomar cerveza ahí. Andate a esta a tomar cerveza si querés tomar cerveza. Igual no había más que eso. Había dos cafés. Hay otra vez. Y aparte, y esto también es re loco, porque en Río Gallegos, cuando estábamos viajando en la escala para viajar a la isla, conocimos a un soldado que iba con su hijo a mostrarle las islas, y el hijo tenía la misma edad que tenía el soldado cuando fue a combatir. Entonces tenía todo un viaje emocional ese tipo. Yo decía, esto está buenísimo, esto es otra película. Necesitaba otra unidad de filmación, necesitaba ella con una cámara. ¿No dedicaste a esto? Porque era como tener algo tan rico ahí, y encima lo cruzábamos, fulano con el hijo. Entonces a mí me reintrigaba. En un momento le dije, al final, ya cuando yo ya me había sacado la atención de filmar y todo, porque aparte teníamos permiso para filmar afuera, pero no en el correo ni en el town hall, que es el salón municipal. Y eso había que conseguirlo ahí. Y mi inglés es de aborigen, y tenía que convencer a la Kelper que me diera la posibilidad de filmar en esos lugares. Finalmente lo logré, mi esfuerzo de producción más orgullo tengo. Y después nos encontramos con el soldado ese y con el hijo y nos contaron una historia que era que el tipo había estado en la resistencia de Monte Harry, que es ahí desde London, y el tipo tenía mucha culpa porque él estaba de guardia y lo relevó un sargento de la guardia a las 2 de la mañana, y cuando él se fue lo mataron al sargento que lo relevó. Y entonces tenía como una carga de ir a Darwin a encontrar al sargento y una ofrenda y eso con el hijo. Era como pesado. Y eso lo terminó contando el tipo la última noche. Porque es 8 días, ¿no? De sábado a sábado, creo que se puede. Sí, de a una semana ahí. Llega el avión y a la semana te van a... O a las 2 semanas o a las 3 semanas. Para 3, digamos, no son apps de semana. Pero sí, el libro fue el puntapié inicial para el registro de todo el entorno, con esta lógica, como bien dijo Ani, de cosas medio biológicas y de registro de la vida, y a la vez de lo que yo sentía de observador distante y a la vez de espera. Yo les quería preguntar por el sonido, por la música, digamos, por así decirlo, de la película.
porque es algo que mantiene una constante, ¿no? Ahí siempre está el lugar de la tensión, arranca de esa forma. Y les quería preguntar cómo imaginaron eso, cómo lo pensaron. A mí me hizo acordar, no sé si lo es, digo, pero casi como una especie de escala Shepard, de algo que está por pasar y no pasa. Sí. Me hizo acordar también a Dunkerque, los aviones sobre todo. Pero me parece que tiene una identidad propia y que cuando aparece marca un antes y un después con otros momentos donde incluso ahí puede haber risas en la película, ¿no? Donde la madre se acuerda de los mensajes y otras cosas. Pero quería preguntarles cómo pensaron el uso del sonido en la película. Fue lo último. Sí, fue lo último. Muy rezagado, no nos costó, digamos, porque así como la imagen la teníamos muy clara de 2011, el sonido y la música en particular no. Elegimos el disco de Sebastián. Sí, Sebastián yo lo conozco a Sebastián Coffet de hace muchos años, antes de que él se ponga a componer y a producir álbum. Y este es su primer álbum, que se llama Meditaciones. Entonces yo lo escuché en el 2000 cuando compuso este disco. Y yo cuando lo había escuchado dije, esto es posta, es meditación. O sea, te pones este disco y te transportás a tu viaje. Y al momento, en un momento con Ana estábamos pensando en trabajar con un músico inglés. Sí. ¿Te acordás? Ahí ese fue, un escocés. Un músico escocés que Ani había conocido y que ella le había escrito y el tipo estaba interesado y después no Que sé. trabajaba con instrumentos nativos. Jim había hecho una de las músicas de la película Valiente de Disney, de esa chica de pelo rojo. Una de las músicas hacía esa música de película, pero además tenía un grupo de, escocés, no, un grupo de música nativa escocesa con instrumentos autóctonos y un documentalista que nos había ayudado a hacer toda la parte de producción y de permisos para poder filmar en Malvinas, que era un documentalista de guerra que trabajó para la BBC en los 80s y que no había ido a cubrir las islas, pero sus amigos habían estado en las Georgias, que era donde había una de las bases de la BBC y de donde filmaban y hacían como mucha operación desde ahí. Y el tipo estaba filmando en ese momento, en 2017, un documental sobre él mismo y el cáncer que tenía de tiroides, porque los periodistas de guerra, sobre todo los que trabajaban en la década del 80, por el tipo de armamento que usaron, tienen muchos tipos de cáncer. Y cuando estaba hablando de todo esto, dijo, vos tendrías que hablar con este señor. Entonces nos dio todo cómo hablar y con quién y de qué manera movernos para conseguir los permisos rápido, y la verdad que estuvo genial porque fue tal cual como él nos ayudó. Y ese músico, porque él decía que él quería trabajar el tema de Malvinas, y era tanto él, sobre todo los escoceses, como viste en el teatro de guerra no, pero en la obra de teatro sobre todo se ve como bastante fuerte ese tema. Los escoceses tienen todo un posicionamiento de defensa de la soberanía argentina sobre las islas, hay todo un debate sobre eso y sobre su propia soberanía. Entonces, el ejercicio de poder comunicarnos con él, a este inglés le gustó conectarnos a nosotros, creo que a él le gustó más que a nosotros y al escocés. Pero el escocés después empezó a hablar de la música tradicional escocesa y de cómo recuperar el viento y el sonido del viento en la tierra y en el pasto, porque como las islas son muy parecidas geográficamente a Escocia, está ese ruido que hay del pasto y del mar y el viento y las rocas y todo eso. Que efectivamente es así. Y después él fue y corroboró que era así, digamos, todo eso que nos hablaban lo escucharon. Y después meditación con el grabadorcito ese. Pero igual pero después el disco de Coffet, por eso, pues dice, che, esto es como que tiene algo que ver con esta música. Y empezamos a trabajarla como referencia primero. Sí. Pensando que después iba a venir algún músico y la iba a tomar y de ahí en más, pero nos quedamos con eso. Y de hecho estaba como mucho más musicalizada que como está ahora en el corte final. Y en un momento la miramos después de varios meses y me acuerdo, che, para mí me sobra, no sé, hay que sacar acá, y sacamos.
De hecho, nos venía bien para que sea más económica la tarifa que tenemos que pagar, pero eso es otra cosa. Pero sí, para mí quedó mucho mejor, así que la versión que estaba tenía como 4 o 5 temas más, pero tiene esa lógica de meditación y de mononota, monocorde, esa cosa monocorde que se sostiene. En un solo lugar hay como cierta armonía, que es la parte del llamado, del teléfono, ¿viste? Cuando recuerdan y se ríen, ahí la música tiene como otro registro, pero después por lo general es eso, ¿no? Y el sonidista tomó eso, toda esta propuesta, y también la banda de sonora, los ambientes que trabajó, se acopló a esto que nosotros le estábamos proponiendo, ¿no? Entonces el resto de los ambientes, si bien no tienen música, tienen como una sintonía con esta propuesta. Y al final, no sé si se escuchó, pero hay una nena que canta como un mantra. Esa es la hija de Javier, que en ese momento, no sabemos por qué, cuando Spregelburg grabó los off, que los hizo mucho tiempo antes de haber terminado la película, la nena esa fue al estudio y cantaba unos mantras ella, en sánscrito, pero mucho, podía cantar durante, no sé, media hora y hablaba en ese idioma y nos mostraba. Dijo, yo quiero grabar. Bueno, cantar, y grabamos. Y grabamos un montón de su sánscrito. Y era chiquitita, ¿cuántos años tendría? 8 por ahí. Sí, 7, 8. Y cantaba y cantaba y cantaba porque Javier y la mamá de ella meditaban y le habían enseñado esos mantras. Y eligió uno y cantó un par. Y después se olvidó del tema. Y lo pusimos muy por abajo para que esté, porque es más como como un regalo para ella, para estar también incluida, porque además de la familia, ella es la única que se acercó y participó más activamente ese día, más el día de la proyección, que también estaba. Sí, pero tiene esa cosa, la música tiene ese tono que apela como a que meditar, que te metas dentro tuyo. Pero Fabián es así también. Hay un momento todos sonoro meditan. fuerte, ¿no? El de la puerta que se cierra, que dice que lo único se acuerda, y los pasos en la escalera, ¿no? Sí. Como un fuerte sonoro. Sí. Que de imagen sonora, ¿no? Imagen, Dispara de imagen sonora. Pero todos ellos meditan y tienen toda una cosa así de meditación, toda la familia. Han encontrado en ese espacio también un momento de conexión, tienen muchas tradiciones, muchos rituales familiares. Que bueno, entonces este tipo de música tenía mucho sentido. Uno de los documentales de estar la primera persona, entenderse, son se quedan muy afuera, digamos, en el sentido de intervenciones precisas, y en ningún momento, o sea, como fueron planteando la intervención de ustedes, vamos a decir así, que está borrada en algunos puntos, ¿no? Sí. No sé, a mí me gusta más observar, proponer, charlar con Ana, pero charlar también con Javier, charlar con el grupo, pero incluso el dispositivo del teatro espontáneo fue algo que teníamos claro, hasta de puesta en escena, que lo hablamos, cómo registrar, ahí hay 5 cámaras, estamos a 20 metros de lo que está pasando generalmente, salvo las cámaras laterales están un poquito más cerca, pero estamos muy apagados de luz nosotros mismos, y el foco está en ellos, o sea, estamos como muy retirados, ¿no? Y lo que surgió en fueron 2 jornadas, y lo que surgió en esas 2 jornadas era a través de propuestas que nosotros hablamos previamente, o que de los descansos para comer o para relajar un poco, charlábamos con Dolores, o cosas que ya habíamos hablado principalmente con Javier, porque a Elena la conocimos en ese día. Claro, casi no hablamos. No tenía premisas. No, además el segundo día no aparecieron. A la mañana tardaron muchas horas, al punto tal que dijimos, bueno, estaba el grupo de teatro, nosotros los camarógrafos. Ahí se generó toda una situación porque todos nos podríamos haber sentado ahí a hablar de Malvinas, algo, y generar unas situaciones que quizás eso, pero nunca se planteó la posibilidad de, no sé, creo que la intervención nuestra es más el relato, construir el relato y contar una historia.
Hay una vocecita tuya. Solo está con Sí, ¿Qué es eso? es así, pero no porque en realidad para participar nos tendría que pasar algo, es como lo que dijo Javier, digamos, hasta que incorporamos a Javier tuvimos que hacerlo rápido, pero le encontramos el sentido de que vaya a Malvinas, pero nosotros estar ahí no teníamos nada para decir, no teníamos ningún conflicto que narrar al respecto nuestro, ¿no? Yo creo que Javier, finalmente le pudimos encontrar, creo que incluso ya más en el armado, ¿no? Sí. Le pudimos encontrar una temporalidad paralela a la película. La temporalidad de la visita a la isla, que se funde con el relato de Fabián, en paralelo al relato de la experiencia de guerra en el 82, estando acá en el continente por parte de la familia, ¿no? Y a la emoción, ¿no? En esos tres espacios. El espacio de la entrevista de los padres, el espacio del testimonio de los hijos en el teatro y el espacio de las islas con los relatos de crónica de un soldado revisitados por el hermano. Sí, es como si fuera como un espejo de Fabián de alguna manera a través de la historia, porque es presentado como un niño, pero en realidad tiene 15 años. Nunca es así como el papá dice al inicio, eran chiquititos, no eran chiquitos. Uno tenía 13 y el otro tenía 15, iban al secundario ambos, y además iban al Nacional de La Plata. Javier era un pibe que de niño no tenía nada. Tendría de otras cosas, quizás tenía cierta inmadurez de algo, era justo el final de la dictadura y la familia Bustos como toda La Plata, habían sufrido un montón y particularmente había desaparecido un sobrino, así que debían venir de años de como mucho encierro y de mucho cuidado, pero... De hecho, en el teatro te acordás que surgieron cosas anteriores a la guerra, sí. De recuerdos traumáticos. Entonces la muerte de Fabián también se vinculaba con lo que había pasado con el primo, que era el mejor amigo de Fabián. Fabián también se había rayado bastante con eso. Y para mí la presencia de Javier tenía un sentido, porque refleja la imagen de Dalmiro por un lado y de cómo él se posiciona como padre y la madre como madre y cómo miran a sus hijos. Y qué poco procesaron con sus hijos lo que pasó, y así están los hijos, como nosotros. Tenemos una generación que no se habla mucho del tema. Y al mismo tiempo que Dalmiro decía que si no hablamos de Malvinas y no lo procesamos, el dolor pasa de generación en generación y lo vamos trasladando por los años de los años, hasta que no se trabaja el tema, digamos. Pero él mismo había sido parte de ese proceso con su propio Todo hijo. lo contrario de los que te contaste Malvinas, ¿no? Sí. El padre y el hijo, Estaban en pleno viaje común. Claro, para afuera Dalmiro es como de una manera, pero para puertas adentro, bueno, no se hablaba. Y entonces después nos enteramos en el teatro espontáneo que la hermana y el hermano, todo eso que dicen ahí, por eso se sorprende que lo abrazó. Nunca habían hablado del tema. No sabía lo que había pasado cuando fue a la habitación. Claro, quedó Estaba todo fragmentado. Sí, o sea, la primera vez que vuelven a hablar es en el teatro. Bueno, nosotros nos enteramos después, ni siquiera antes. Cuando hablan y dicen, después se van caminando y dicen, yo no sabía que lo habías abrazado. Y nosotros decíamos, bueno, pero estaban en la misma casa. No, porque como eso no hablamos. Y después se ocuparon mucho de Fabián, porque Fabián no estaba bien. Y entonces el foco de la mamá y el papá también fue para el hijo que acababa de llegar y que había que cuidarlo porque estaba en un estado de muchísima fragilidad. Entonces siempre quedaron como rezagados ellos dos. Y de repente en este documental Javier como tuvo un lugar que creo que también uno lo puede entender como ese espacio de espectadores que tenemos nosotros en nuestra misma sociedad. Digamos, el tipo estuvo ahí todo el tiempo, solo que invisibilizado total, pero con mucho para decir, sí, y mucho para reflexionar. Se animó a ponerle el cuerpo y hablar. Y eso para nosotros fue genial, porque de alguna manera nos dio una riqueza de materiales y de emociones que también contenía esa película. Sí, de recuerdos de chicos, cosas que capaz que yo no era tan grande, pero tengo algunos recuerdos, vos tenías un poco más. Esos recuerdos nuestros quizás se veían también en los dos hermanos, ¿no? Pero no
no de ponernos nosotros a decir nada. Sí, nunca contemplamos la posibilidad de denunciar en primera persona nada. Ni de caso ni Casi más interesante mirar que ponerlo. Y hablando de este tema de la generacional, ¿no? ¿Ustedes creen que al filmar Malvinas y pensar en cine también, bueno, tiene otra mirada al tema? A ver, ustedes no sé, ¿en qué año? 75 y vos, 72. claro, o sea, transitaron la dictadura muy chicos. ¿Tienen recuerdos de esa época? O... Sí, yo tengo recuerdo de pintar los cordones blancos, pues supuestamente iban a bombardear el barrio donde yo estaba. En ese grado de locura lo sentí, lo percibí en la escuela, lo percibí en los diálogos de mis padres. Pero ¿No han estado? en el oeste, en San Antonio Pardo. Claro. Pero había una base militar aérea cerquita, bueno, pero no me acuerdo, no sé. A la distancia era como una paranoia general, ¿no? Claro. Y sí, pero sí tengo recuerdos. A los 10 años tengo recuerdos claros de la guerra y del momento y del entorno social en donde se producía. Y las reacciones de mi padre, que era lo que yo más miraba, ¿no? En medio no entendían que hacía toda la gente así, vitoreando al genocidio en la plaza, todas esas cosas. Pero, no sé, en esta película yo más que... obviamente estaban esos recuerdos y esa memoria ahí presentes, pero para mí era más interesante, los gustos eran el lugar a observar y la experiencia de ellos en La Plata y las relaciones. Lo de la experiencia de ellos en La Plata, eso era como la casca, lo exterior de la familia, pero después esto que dice Ana, empezaron a aparecer otras relaciones intrafamiliares ahí, de cosas no dichas y de cosas que no estaban del todo transitadas, o creían ellos que incluso estaban transitadas y después parece que evidentemente no, y que los hermanos, y las voces de los hermanos, que durante gran parte del proyecto no estuvieron presentes y después aparecieron, se acercaron solitos, ¿eh? Sobre todo Javier, que no es que lo fuimos a buscar. O sea que de ellos partía también la necesidad de hablar y contar y decir. Y creo que encontraron en nosotros también a alguien que los escuche. Y entonces el vínculo se armó muy rápidamente cuando ocurrió. Había una preguntita, ahí cuando pensaron en la relación familiar, pues da la sensación que es muy interesante Malvinas a partir de esa familia de La Plata, y cómo tramitan también el recuerdo un poco de Malvinas, ¿no? Porque esta idea un poco de, a partir de la crónica, reconstruir un poco históricamente esa experiencia, pero también lo que recuerdan cada uno. Dos cosas ahí. Una, ¿no pensaron en juntar a la familia en un momento o no se dio la situación de filmarlos? Porque en un momento aparecen los padres juntos, pero los hermanos juntos por otro lado. O sea, no hubo una idea quizás de pensar en juntarlos, digamos. Bueno, hay 7 años de diferencia entre esos dos padres juntos y cuando están los hermanos juntos. Y para entonces habían pasado varias cosas en el medio, por ejemplo enfermedades y demás, y que además después de que cada uno habló, dijo no voy a hablar más ahora. Digamos, después de la entrevista de Dalmiro, vino una entrevista con Elena, juntos, fueron 2 días distintos, no, cuando tiene camisa blanca estuvo él solo, después estuvo ella sola, y ese día... Dalmiro solo, Elena sola, y después al otro día los dos juntos. Y después de que hicieron eso, nos dijeron, bueno, ahora ya no vamos a hablar más porque ya dijimos todo lo que tenemos que hacer. Y ya está. Y lo mismo pasó con Fabián. Habló y dijo, bueno, ahora ya está. Y después ellos dos, nunca los entrevistamos en realidad. Fueron al teatro y los lanzamos ahí porque aceptaron el desafío, sobre todo Javier, porque Javier participaba de grupos de teatro espontáneo, y conocía a Dolores, y él introdujo a Dolores. Dijo, bueno, si vamos a hacer, primero era psicodrama. Y psicodrama, tanto Dalmiro como Javier nos explicaron cómo era todo el dispositivo, y nosotros sentimos como una responsabilidad del psicodrama, porque ahí no solamente es el que habla, sino que se involucra terapéuticamente a una masa de gente. Y nosotros decíamos, bueno, supongamos que hacemos ese evento y lo filmamos, ¿después qué hacemos?
no sé, hay personas que estamos ahí tocándoles a algún lado y no nos podemos responsabilizar. Pero un teatro espontáneo era distinto porque los actores que iban a representar el dolor de quien contaba una situación eran profesionales y era su trabajo representar dolores con el cuerpo. Entonces, si bien iban a tener sus consecuencias porque quedaron como medio entornados, digamos, después tenían su forma de procesar el dolor. Y ahí él dijo, bueno, teatro espontáneo sí, puede ser. Él estaba de acuerdo, Javier. Y la primera función de él fue, como mi papá está enfermo y ya no va a poder ayudarlos con el teatro espontáneo ni con el psicodrama, Dalmiro nos dice, les voy a pasar una posta y ahora Javier sigue con ustedes. Como que el padre delegó a Javier un rol que él había tenido en este momento. Y ahí Javier dijo, bueno, si lo hacemos, ¿por qué no Dolores, que es mi amiga? Y Dolores trabajaba con Dalmiro, con Elena, todos ellos participan de una red de psicodramatistas argentinos y se conocen mutuamente. Entonces, para Dolores también era como un honor estar ahí con su grupo de teatro. Y ese día en el estudio conocimos al grupo de teatro y también apareció Elena, que no sabíamos si iba a estar. En principio iba a estar Javier, eso seguro. Javier llamó a su hermana y le dijo, vení conmigo. Claro, vení para acá. Y a él le parecía que quizás entre los dos se iban a acordar de cosas, porque viste que él dice, no me acuerdo de muchas cosas, él sabía que no se iba a acordar. Entonces, esa chica viajó desde La Plata hasta Colegiales y entró ahí a la sala, y como dice Lucas, es un lugar muy grande, son muchos metros cuadrados, y estaba todo armado para que ellos tuvieran esa luz ahí, y todo lo demás estaba oscuro, digamos. Nosotros no nos podíamos ver entre nosotros. Entonces, ahí como que expusieron un montón de cosas de ellos. El que titubeó el segundo día fue Javier, no Elena. Elena el segundo día estaba más canchera que el primero, en realidad. Y Javier no, se había dado cuenta como de muchas cosas que... No, y no le gustó ni medio. Y después se cruzaban cosas, porque algunos de los camarógrafos, Germán, no, el sonista, Sergio, había estado filmando, no sé si conocen una película que se llamó Falkland. Bueno, el sonidista había sido parte del crew de Falkland cuando se metieron y ellos no pidieron permiso para filmar eso. Él era uno de los que había ido ahí, entonces estar en ese lugar filmando también era muy conmovedor para Sergio. Tenía más o menos la edad de Fabián, entonces como que le hacía como un eco. Y yo creo que de lo que mencionabas antes de nuestra generación, para mí lo que nos conectó con esto también es algo que mencionó Dalmiro, pero creo que como generación también lo hemos procesado y en parte relatamos estas historias por esa razón, es que lo no relatado es algo que nos interesa. Y de nuestra generación, si bien hay muchas cosas que se hablan, hay otras que no se hablan. Todo un discurso muy humanitario que tiene Fabián acerca de la no justificación de la guerra bajo ningún punto de vista. Él incluso escribió un artículo sobre la guerra vaya para los británicos y Malvinas vaya para los argentinos, y partir la mitad y la mitad y ya está. Él no veía una razón para andar, no valía la vida de nadie, eso que dice él. Y justo el domingo que la proyectamos en Olivos, había 2 veteranos del Centro de Veteranos de Olivos, de Vicente López, y les molestó un montón esa frase, que a mí es la frase que siempre me enseñaron que era Malvinas. Entonces, como hay unos contrastes quizás generacionales también en ese sentido, que de a poco van impactando a medida que va transcurriendo la película, el desarrollo de un proyecto así. No es algo que lo pensás antes de hacerlo. Porque es como que los dos empezamos y asumimos. Y de repente yo decía, uy, pero para mí esto significa esto. Para mí era un delirio porque era cosas que nunca había... Llegar un 2 de abril y cantar un himno que nunca había cantado, no me lo sabía. Nadie se lo sabía.
Y aparte después toda la efervescencia que era otra vez un mundial. Yo pensaba, pasó un mundial de vuelta. Tanto, ¿no? Y a los meses la derrota total y en el medio de otro mundial, ¿no? Era como una cosa de exacerbar el nacionalismo a como dé lugar. Entonces era como... Y estar ahí pendiente de noticias porque dan 7 a ver que vamos ganando, vamos perdiendo. Claro, eso tampoco. Por eso depende, yo creo que un poco expresa lo que fue nuestra generación. O sea, no es una cosa homogénea, sino que depende mucho de en qué estadio estaban estas familias al final de la dictadura y de cómo los hijos de estas familias vivimos esa experiencia. No es. Y bueno, y no es lo mismo además estar acá en la zona metropolitana, en Buenos Aires, eso de la Plaza de Mayo y el 2 de abril, quien vive en Chipoleti, en Neuquén o en Chubut, es como lo del 2001, no sé, no pasa lo mismo, es como otro planeta también y la experiencia es muy distinta. Bueno, muchísimas gracias por haber